Hola, ¿qué tal? Es un gusto hoy estar con la doctora Viviana Muchut, colaboradora de la casa, contadora pública y que se desempeña en la administración de una importante empresa agropecuaria. Y también nos acompaña el contador Dante Romano, gerente y consultor de FIO, profesor de la Universidad Austral y que nos va a ilustrar sobre el dólar soja. Viviana, ¿podemos avanzar con las consultas, por favor? Gracias, Josefina. Hola, Dante. Hola. ¿Cómo estás? Te quería consultar si nos puedes comentar brevemente qué es el dólar soja y cuáles son las operaciones que podría realizar el productor agropecuario para poder obtener el tipo de cambio de 200 pesos por cada dólar. Sí, bueno, mira, el dólar soja en definitiva es en esta nueva versión que estamos teniendo durante el mes de septiembre, porque en realidad tuvimos la versión anterior de agosto que no generó, no traccionó mucha cantidad de operaciones. En esta nueva versión que estamos teniendo es todo lo que tiene que ver con trámites y procedimientos y demás, está puesto en cabeza de los exportadores. Entonces, los que acceden a un tipo de cambio de 200 pesos son los exportadores, quienes después se vuelcan al mercado interno y compran esa soja al productor. Por lo cual, yo creo que lo ampliamente positivo que tiene esta norma, y por lo cual realmente es mucho más sencilla, es que el productor no tiene que hacer ningún trámite, no tiene que hacer ningún registro, no tiene que presentar documentación. Solamente lo que hace es, se fija cuánto es el valor que le trasladan los exportadores y en función de eso empieza a operar. Nosotros veníamos trabajando con un mercado de entre 54 y 55 mil pesos por tonelada. De repente, cuando esto entró en vigencia, el día lunes pasamos a un mercado de 74 mil pesos por tonelada. Y ahí es donde vemos el famoso salto del tipo de cambio a 200, ¿no? Esto despertó mucha cantidad de operaciones, despertó mucha cantidad de negocios, sobre todo en el segundo día de operación. El primer día medio como que los agarró todo un poco fríos, se han operado de alrededor de 800, 900 mil toneladas. El segundo día se generó muchas operaciones, arriba de 1 millón de toneladas. El tercer día medio como que empezó a mermar un poquito porque ya la gran oferta que había de los productores hizo que los precios que están ofreciendo los exportadores fueran bajando. Pero bueno, en esos grandes rasgos consiste el dólar soja en esta nueva versión. ¿Y las operaciones que podría realizar el productor para obtener, podemos resumirla brevemente en tres tipos? ¿Nos podrías contar eso? Claro. Sí, bueno, a ver, por un lado tenés el productor que tiene soja disponible. Ese productor se fija cuánto es el valor que se está negociando. Hoy estamos en torno a los 68, 69 mil pesos por tonelada y directamente vende a ese precio y se terminó. Ese es el primer tipo de operación. Después puede ocurrir que ese productor haya entregado la mercadería a fijar en algún exportador. Ahí, en ese caso, lo que va a tener que hacer es recurrir a la fijación. La fijación, los negocios a fijar, lo que estaba claro ya desde el primer momento, en la primera resolución, es que esos negocios a fijar también van a los 69 mil pesos. Y quedaba una duda con una modalidad que en realidad no es una modalidad que estaba, digamos, tan de acuerdo a lo que son las normas, pero que sin embargo se había impuesto y que es, como todos los productores y la cadena comercial en general, y yo creo que como le ocurre a toda la economía, el gran problema que tenía es qué pasa cuando recibo pesos y me quedo con pesos. Lo que se proponía era, cuando yo entrego una mercadería que está pautado el negocio, está pactado en dólares, para no cobrar esos dólares, no transformarlos en pesos inmediatamente, dejar el tipo de cambio abierto. Es decir, no se generaba la liquidación del contrato y se dejaba el contrato abierto. En realidad, uno debería, teniendo precio cierto, debería facturarlo.
Con lo cual, esa licencia que nos estábamos tomando era una licencia que, bueno, tenía sus eventualidades. Entonces, la duda estaba en qué pasa con estos contratos, si el tipo de cambio que se le tendría que haber aplicado era el del momento en el cual se había hecho la fijación del precio, o si correspondía tomar los 200 pesos que están ahora. Después de una discusión ahí que se generó, inicialmente los compradores decían, no, se fija 200, después dijeron, no, vamos a ver, y todo lo demás. Se publicó una resolución de la Secretaría de Agricultura, la resolución 5 del 2022, en donde se aclaró que este tipo de operaciones, las que eran de tipo de cambio a fijar, mientras sean durante el periodo de septiembre, con operadores que están dentro del sistema, dentro del proceso de este procedimiento del dólar soja 200, le toman también la especificación a 200 pesos, ¿no? Entonces, esas son las tres grandes modalidades. También el decreto, perdón, la resolución 5 del 2022 de la Secretaría de Agricultura trató de salvar algunas distorsiones que se generaban por el decreto. ¿Nos podés comentar brevemente cuáles son los puntos que aclara esa resolución? Yo creo que acá vamos a empezar por las distorsiones más evidentes y vamos a ir a las que por ahí fueron un poquito más sorpresivas, ¿no? La situación más evidente es, esto está pensado para la exportación. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el consumo interno, ¿no? ¿Qué pasa con quien tiene extrusora de soja y lo que hace es comprar soja para hacer peleteado, para darle a comer a los animales y después producir leche, o para producir, para hacer alimento balanceado para el ganado y demás? En esos casos, como yo no estoy en el mercado de exportación, fijar un tipo de cambio de 200 y llevar el precio de la soja de 55.000 a más de 70.000 pesos, genera un perjuicio muy grande y estoy en una cadena de valor que funciona en pesos. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Bueno, lo que esta resolución dispuso es que para este tipo de empresas que no están dentro del procedimiento, el negocio no se puede especificar 200, habría que especificarlo al tipo de cambio oficial. Con lo cual empezarían a haber dos mercados al mismo tiempo para un commodity. Un precio para la soja, para los que están dentro del procedimiento, alrededor de 70.000 pesos, y otro para quienes no lo están, en torno a los 50.000 pesos. Ahora, si yo puedo elegir como vendedor venderle a alguien que me paga 70.000 o a alguien que me paga 50.000, obviamente que el que me paga 50 no le voy a vender y le voy a vender todo al que me paga 70, con lo cual en la práctica, por más que uno quiera legislar y tratar de ordenar esto por medio de una resolución, en la práctica no podemos tener dos precios en el mercado. Con lo cual, hoy por hoy, realmente la situación de los consumos frente a esta norma es muy complicada y todo lo que necesiten comprar con descarga física durante mientras dure el dólar soja, les va a generar un daño. O sea, esa es la primera posición. ¿Cómo se termina de resolver esto? La verdad que es una situación súper complicada. Por suerte, aparentemente esto va a ser solo por un mes, entonces va a ser para el consumo de un mes, y después tendrá que ver el consumo cómo hace para recuperar el dinero que pierde ahora con, digamos, a futuro con las operaciones, lo cual no es nada agradable, ¿verdad? Pero bueno, eso es la primera de las operaciones. La otra cuestión que se planteó fue el tema de los alquileres. El tema de los alquileres, en general, digamos, que esto haya caído en septiembre es relativamente bueno en el sentido de que uno paga, realmente las modalidades de alquileres, entro al campo y te pago el alquiler por anticipado, digamos, tantos quintales de soja, pero lo pago en mayo o lo pago en cierto momento del año para producir el año siguiente, entonces esa cuota ya está pagada, o lo pago vencido. En el caso de quienes lo pagan vencidos, también por esta cuestión de que muchas veces el arrendatario no sabía, el arrendador no sabía qué hacer con los pesos, en el caso de cobrarlos, decía, mira, no me lo pagues, déjame la soja, yo te aviso cuando quiero que me la fijes. Entonces, ahora que el precio de la soja se fue para arriba, en ese caso, si el dueño del campo tiene la soja, perdón, el que arrendó el campo tiene la soja,
puede venderla a los 70.000 pesos y respetar los 70.000 pesos al dueño del campo. Ahora, ¿qué pasa si lo que produjo fue sorgo, fue maíz, y en definitiva no tiene soja? En ese caso tiene un problema. Entonces, en este caso fue donde se pronunció el gobierno de decir los arrendamientos van con el tipo de cambio de 140. El problema más grave lo tenían quienes por ahí iban pagando los alquileres en cuotas mensuales anticipadas. Entonces las cuotas de septiembre las estaríamos pagando con el precio de hoy, con el tipo de cambio de 200, y yo esa cantidad de mercadería que le estoy pagando hoy al dueño del campo, la voy a recuperar recién dentro de un año prácticamente, en mayo del 2023, donde no sé qué tipo de cambio voy a tener. Entonces, esto encarece el alquiler para quien arrienda, y en ese sentido fue que se dijo, miren, trabajemos en los casos de los alquileres con el tipo de cambio de 140. Y acá vuelve a pasar lo mismo. Siempre el dueño del campo va a decir, pero seguro que tiene soja para vender. Entonces, ¿podría pagarme con la soja? Y ahí viene la relación entre el arrendador y el arrendatario. Siempre cuando hay estas diferencias económicas, la recomendación es que las partes se sienten y traten de encontrar un punto medio, traten de encontrar un punto donde realmente no se perjudique uno ni el otro, y analizar situación por situación. Lo que dice la norma es que debería trabajarse con el tipo de cambio de 140, la verdad es que lo que están pidiendo los dueños de campo es que se le pague el valor de pizarra, porque el contrato dice valor de pizarra, y la pizarra está saliendo en 69, 70.000 pesos, y en definitiva ese es el valor que debería pagarse el alquiler, ¿no? Es más, las bolsas aclararon que no van a sacar una pizarra a 140 y otra pizarra con tipo de cambio 200. La pizarra es una sola. Y con respecto a los contratos de canje, ¿qué dice la norma? Que los pagos en especie hechos por negocios donde el insumo la factura del insumo, la operación del insumo se había hecho antes del 5 de septiembre, para los efectos del programa de exportación, debía tomarse que no estaban alcanzadas, con lo cual quedaban a 140. En este momento, las operaciones de pago en especie que se están haciendo son todas de mercadería vieja. Generalmente uno financia para la cosecha próxima y se están terminando de pagar las facturas del año pasado. O sea que el grueso de las cobranzas que están haciendo en pago en especie tienen que ver efectivamente con operaciones hechas antes del 5 de septiembre. Entonces ahí, cuando uno lo leía rápido, digamos, entraba el caos, porque decíamos, che, pará, porque entonces me van a tomar todos los canjes a 140 cuando me podrían tomar a 200. Y en realidad, ahí lo que había que ver era la última parte de ese artículo que habla y dice esto para quienes están en el programa. Los que están en el programa son los exportadores. Entonces, esto es un tema que compete a aquellos canjeadores, a aquellos insumeros que hacen negocios de canje, pero que además también exportan. Y esos serían los que estarían alcanzados dentro de la norma. Y esto generó mucho revuelo entre las propias compañías, porque en definitiva, cuando quien tenía que pagar dice, pero pará, la soja vale 70.000 pesos, ¿por qué me la vas a tomar más barata? Estaban obligados a tomarlo de esa forma, por más que quisieran buscarle alguna otra vuelta. El tema era que cuando el canjeador exportador fuera a exportar esa soja, no le iban a pagar los 200, le iban a pagar 140. Bueno, hubo un montón de llamados y de tratar de clarificar qué es lo que quisieron definir con esto, y aparentemente la idea no era afectar de esta forma a los negocios de canje, pero todavía no ha salido ninguna norma que lo corrija, con lo cual hay bastantes dudas en cuanto a qué es lo que va a terminar ocurriendo, y el tema de todo esto es que, digamos, esto es por un mes. En teoría, para fin de mes, tenemos que tener todo liquidado, ¿no? una última pregunta. Ustedes que están en contacto con los distintos agentes que intervienen en el sector,
¿Creen que existe alguna posibilidad de prórroga de esta medida? Si uno se guía por los dichos del secretario de Agricultura y lo que va trascendiendo, no. Esto es, a morir al 30 de septiembre se termina la medida. Ahora, la verdad es que está generando mucha adhesión estos primeros días de operatoria, y si se generan 5.000 millones de dólares, que es la expectativa del gobierno, y queda mercadería todavía por vender del lado del productor, la pregunta es si el gobierno por ahí no decide continuar. Es más, ¿qué pasaría si, por ejemplo, dice continúo y encima pongo un tipo de cambio todavía mayor, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que pensar es, esto es lo que te llevaría a pensar que lo pueden prorrogar. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a pensar que quizás no? Primero, que hay muchas quejas de los otros sectores exportadores que también quisieran acceder a un tipo de cambio de 200, y el banco y lo que está pasando en este momento están diciendo no, esto es solo para el sector agropecuario, y no para todo el sector agropecuario, sino solo para la soja, porque la soja no tiene impacto tan grande en lo que es el consumo interno. Entonces esto está generando ruidos. Entonces, cuanto antes se eliminen estos ruidos, mejor. El segundo tema es que la diferencia entre los 140 y los 200, alguien lo está pagando. Es decir, esos 60 pesos por tonelada, en el mismo decreto se establece que se genera una letra del Banco Central a 10 años para financiar esa diferencia, esos 60 pesos por dólar de los cuales nosotros estamos hablando. Esto tiene, en definitiva, un costo que a la corta o a la larga se va a terminar pagando. Por estas cuestiones es que uno dice, la verdad, que continuarlo en el tiempo quizás no sea lo más conveniente. Un poco la sensación que todos tenemos es que la idea de este programa es recomponer la posición de divisas del Banco Central, acelerar ventas que quizás se iban a hacer prorrogadas durante todo el año, operaciones de exportación que se iban a hacer de acá hasta diciembre, generarlas todas en un solo mes para que esa divisa ingrese toda junta en un momento determinado, y que el cobro de los derechos de exportación, que entre paréntesis también va a 200 pesos, ingresen todos también en un periodo corto de tiempo, se engrosen las arcas del Estado, se engrosen las cuentas de reservas del Banco Central, y una vez logrado esto, poder tener una posición más sólida para encarar la segunda parte del año. Entonces, en ese sentido, la verdad que con 5.000 millones arriba de la mesa, más las otras cuestiones de otros refuerzos que se están negociando en Estados Unidos y otro tipo de apoyos con otros organismos internacionales, deberíamos encontrar un equilibrio, y la verdad, todas estas distorsiones que nosotros estuvimos comentando, alquileres, consumo interno, pagos en especie, todas estas cuestiones van a que generan ruido, en algún momento se tienen que aquietar, porque si no vamos a vivir en un caos permanente, ¿no? Dante, te agradecemos muchísimo, ha sido muy claro, y a los profesionales en ciencia económica que estamos todo el día y que estos días hemos recibido muchas llamadas, comunicaciones, incluso algunas discusiones entre proveedores, arrendadores, nos ha clarificado un montón. Muchísimas gracias. Y gracias, Viviana, también. Muchas gracias a los dos. Bueno, gracias por la convocatoria. Un saludo a todos los colegas que están viendo esto. Y a disposición cuando ustedes quieran, con mucho gusto para aclarar este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias.